Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor. Para nuestro sermón, yo quiero invitarlos a abrir la Escritura en el libro de Jueces, en el capítulo 7. Y esta tarde vamos a terminar, hermanos, con la historia de Gedeón. Vamos con la ayuda del Señor siempre a meditar también en los otros jueces. Es una pequeña serie acerca de los jueces. Y en esta oportunidad vamos a leer en el capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Jueces 7, del versículo 1 hasta el versículo 18. Y vamos a llamar, hermanos, a nuestro sermón de esta tarde con el siguiente título: La victoria es de los débiles que se ponen en las manos de Dios. La victoria es de los débiles que se ponen en las manos de Dios. La palabra del Señor dice: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos.
Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Que el Señor bendiga su palabra. Y yo quisiera comenzar nuestro sermón de esta tarde poniendo un interés en el versículo 1. Las Escrituras hemos visto que ya registran el nuevo nombre que se le había puesto a Gedeón, el cual era Jerobbaal, cuyo significado es Baal contenderá. En el antiguo Israel los nombres tenían significados. Los nombres no se ponían así por poner, sino que tenían un significado. Eso era en la cultura de ellos. Yo quisiera que recordemos, hermanos, que el Señor cambió los nombres de los suyos. Abraham fue llamado Abraham. Jacob fue Israel. Simón fue Pedro. Saulo fue Pablo. Y esto, hermanos, ha sido reconocido por la mayoría de eruditos en las Escrituras y también por lo que nosotros podemos leer en las Escrituras, que el nuevo nombre significa una nueva vida. El nuevo nombre significa una nueva vida. Una vida diferente a aquella en la que vivía antes que la gracia y la misericordia de Dios llegue al pecador. Ahora ya no se le llama al hombre, ya no se le llama borracho. Ahora se le llama creyente. Ya no se le llama adúltero. Ahora se le llama cristiano. Ya no se le llama mentiroso. Ahora se le llama discípulo de Cristo. Ya no se le llama pecador, sino que se le llama santo. Y así es como nosotros vemos que el Señor ahora también ha obrado con Gedeón. Y estos versículos que hemos leído esta mañana o esta tarde nos enseñan la manera en que Dios trata con su pueblo. Y es importante también porque de alguna forma nos enseña cómo es que Dios trata con su iglesia. Trata con su pueblo en aquellas cosas que tienen que ver con la fe y tiene que ver también con las pruebas que son parte de la vida de todo ser humano. Sin embargo, el creyente, porque tiene la fe de Cristo, actúa de una manera distinta al incrédulo cuando está inmerso en las mismas pruebas y aflicciones de esta vida. Ser cristiano, hermanos, no significa una vida libre de tribulaciones, una vida libre de problemas, una vida libre de enfermedades o una vida libre de aflicciones. La palabra nos dice en el libro de Job, en el capítulo 5, versículo 7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y con esto nos enseña la Escritura que tanto creyentes como incrédulos se enferman, tanto creyentes como incrédulos pasan problemas, necesidades, tanto creyentes como incrédulos mueren también. Pero los métodos que Dios usa en sus tratos con su pueblo son diferentes a los que el mundo utiliza. El pensamiento de Dios es distinto completamente al pensamiento del mundo. Y el pensamiento del cristiano debe ser también de la misma manera, distinto a los pensamientos del mundo. Por ejemplo, nosotros vemos en el contexto que hemos venido siguiendo en las Escrituras que estamos en medio de una guerra. Los madianitas habían rodeado al campamento de Israel. Los madianitas era un ejército feroz. Era como alguien que arrancaba y dejaba todo regado. Era un ejército acostumbrado a destruir. Eso era ese ejército. Y la Escritura nos enseña que este ejército estaba compuesto por un gran número de soldados. Para el caso de una guerra como la guerra que nos encontramos ahora, las naciones, los países procuran reclutar más hombres para sus ejércitos.
Y a esos hombres reclutados procura armarlos con las mejores armas, si fueran posible, armas de destrucción masiva, y así lidiar con los enemigos que se encuentran al acecho del país. Pero aquí nosotros vemos una perspectiva completamente diferente a este pensamiento. Es el pensamiento del mundo y el pensamiento de Dios son opuestos. Mientras que los madianitas tenían un numeroso ejército para enfrentar la batalla, nosotros vemos ahora que el Señor iba reduciendo el número de soldados que conformaban el ejército israelita. Es opuesto, ¿verdad? Nosotros podríamos decir, hablando de la sabiduría del mundo, ¿quién en su sano juicio? ¿Qué gobernante en su sano juicio, cuando ve que su país está siendo acechado por enemigos numerosos y bien armados, reduciría su ejército? ¿Qué gobernante le diría a sus soldados, vayan ustedes para su casa, yo quiero quedarme con el menor número posible para hacer frente a los enemigos del país? Nadie. Pero es que la sabiduría del mundo no es la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo es mentirosa, es satánica. Es más, esos son actos de incredulidad. Mientras que esto, hermanos, es una enseñanza acerca de la fe y las pruebas y las dudas. En cualquier situación en la que nos encontremos, debemos nosotros despojarnos de cualquier sentimiento de autosuficiencia, es lo que nos dice la Escritura, y abandonar todo para encontrar a Cristo. La palabra del Señor nos dice, voy a leer 3 versículos, Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Segunda de Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién cree esos versículos? ¿Quién cree esto que dice la palabra del Señor? Nuestra victoria sobre todas las aflicciones, nuestra victoria sobre todas las tribulaciones de este tiempo, como dice la Escritura en Apocalipsis 12:11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El cristiano es más que vencedor. Aun cuando los cristianos primitivos fueron atrapados, fueron llevados al circo romano y fueron puestos a muerte por las bestias, ellos triunfaron sobre sus captores. Aun cuando el cristiano está pasando a aflicciones, aun cuando el cristiano está en el momento mismo de la muerte, el cristiano está en victoria. Y viendo esto con más claridad nosotros en el Nuevo Testamento, esto que hemos estado viendo acerca de la vida de Gedeón, yo quisiera ahora que veamos también por el testimonio del Espíritu Santo que mora en todos los creyentes, la certeza y la convicción de que, como dice Pablo, cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. Dios usa hombres y mujeres que obedecen. Dios usa hombres y mujeres que dependan de Él. Dios usa hombres y mujeres que derriban los ídolos. Dios usa hombres y mujeres que lo amen a Él antes que a sus propias familias. Dios usa hombres y mujeres humildes. Dios usa hombres y mujeres que teman a Dios más que a los hombres. Hermanos, esto es lo que resume la vida de Gedeón hasta este día. Esto es lo que resume la vida de Gedeón. Gedeón le obedeció al Señor. Gedeón dependía de Dios. Gedeón derribó los ídolos de su padre. Gedeón amó más a Dios que a su propia familia. Gedeón era un hombre humilde. Gedeón le temía más a Dios que a los hombres. Y esto nos enseña que Gedeón era débil y el Señor lo escogió para darle una tarea muy difícil. Y es interesante cómo es que el Señor a aquellos que son débiles les da las tareas más difíciles, más difíciles.
Y es preciso notar esto último a lo largo de las Sagradas Escrituras, porque la manera de Dios es diferente a la manera del mundo. El mundo no usa a los débiles, el mundo usa a los fuertes. El mundo usa a los que tienen mayores logros, mayores éxitos. El mundo busca a los que tienen un currículum vitae o una hoja de vida que sea fuerte, consistente y poderosa. El mundo usa a los que están en la cumbre. El mundo usa a los que poseen riqueza. Y tristemente, hermanos, tristemente, son muchos quienes creen que Dios usa a los que tienen esas características. Y así son apartados, ¿saben de qué camino? Del camino de la humildad. Del camino de la humildad. Porque muchos piensan de esta manera y comienzan a robustecerse ellos mismos. Y prefieren estar estudiando la teología muchas horas antes que orar al Señor. Prefieren estar en comunión, quizás en ruedas académicas, antes que estar meditando en la palabra de Dios. Quieren robustecerse, quieren hacerse de un nombre y piensan de que cuando tienen ese currículum hecho, el Señor recién los va a escoger. Que mientras no estén en un estado de humildad, ellos nunca van a ser escogidos por Dios. ¿Y por qué piensan así? Porque el mundo ha infectado sus cabezas. La Escritura enseña todo lo contrario. Eso es lo que nosotros estamos viendo ahora en nuestra lectura de Gedeón. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, de Saulo de Tarso. Hemos estado estudiando la vida de Saulo de Tarso en la escuela dominical, en el libro de los Hechos. ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un hombre muy altamente educado en la teología, ¿verdad? Él era un hombre bastante educado en la teología. Saulo de Tarso era un hombre con una muy buena posición con el sumo sacerdote y con los ancianos de Sanedrín. No se codeaba él con la crema y nata, con los que estaban arriba. Y alguien diría, pues este es un buen prospecto para el Señor. Míralo, ve, cuánta teología conoce. Se junta con los famosos, con los que están arriba. Saulo también estudió a los pies del mejor rabí de esos días, el mejor maestro, el mejor académico. ¡Qué buen prospecto para el Señor!, ¿verdad? El mundo diría eso. Es el mejor candidato para Cristo y para su causa. ¿Pero qué fue lo que hizo el Señor? ¿El Señor lo usó como Él estaba? El Señor tuvo primero que quebrantarlo. El Señor tuvo primero que ponerlo a ras del suelo para recién usarlo. Y es que el Señor no trabaja con aquellos que se les sube la espuma, con aquellos que creen que son algo y en realidad no son nada, con aquellos que se sienten orgullosos de sus logros o de sus conocimientos o de sus juntas, de sus agrupaciones. El Señor no los mira a ellos. Y su palabra misma lo dice. Él mira de lejos al altivo, pero le da gracia al humilde. Y eso mismo lo vemos en Gedeón. Él era humilde. Gedeón fue probado por el Señor y el Señor fortaleció su fe. Acá vemos esas dos cosas en la vida de Gedeón. El Señor prueba a Gedeón y el Señor fortalece su fe. Hermanos, hay algo que nosotros tenemos que entender. Una fe que no puede ser probada es una fe que nunca va a confiar en el Señor. Nunca, jamás va a confiar en el Señor. Y Dios prueba la fe con dos propósitos. El primero de ellos es para que reconozcamos si nuestra fe es verdadera o es falsa. O sea, el primer propósito es para nuestra utilidad. ¿Es mi fe verdadera? ¿Cómo reacciono yo ante las pruebas? ¿Cómo reacciono yo ante las circunstancias de la vida? ¿Busco al Señor? ¿Confío en su palabra? ¿Creo lo que Él me dice? ¿O vivo en temor? ¿O vivo en inseguridad? ¿O vivo como un barco que no tiene timón? ¿Cómo vivo yo? Entonces el Señor, el primer propósito que tiene es para que nosotros en las pruebas reconozcamos si mi fe es verdadera o si mi fe es falsa. El segundo propósito es para que el Señor, esa fe que es verdadera y que puede ser pequeña, sea fortalecida
con el propósito de que recibamos las tareas que Él tiene para nosotros. Los que no pasan el examen de la fe nunca van a ser vistos por Dios. Porque aquel que no pasa el examen de la fe tiene una fe falsa. Y el escenario, pues, para probar a Gedeón, porque vamos a ver cómo es que el Señor hace la prueba de la fe. El escenario para probar la fe a Gedeón era que los ejércitos de los madianitas estaba conformado por ¿cuántos hombres? ¿Cuántos hombres? Y esto lo vemos en el capítulo 8 de Jueces, versículo 10. Dice, y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban la espada. O sea, 120,000 más 15,000 que habían quedado, ese ejército tenía 135,000 hombres. 135,000 hombres. Pero por otro lado, el ejército de Gedeón, ¿cuántos hombres tenía al inicio? Tenía 32,000. Iban a pelear 135,000 contra 32,000. El ratio es, por cada soldado de Gedeón, habían 4 madianitas. Habían 4 madianitas. Es como que tengamos nosotros nuestro ejército acá, y el ejército de un país agresor sea 4 veces más grande que el de nosotros. Pero ahí estaba el Señor probando la fe de Gedeón. Y ahora Dios le dice, en ese ratio de 4-1, de 135,000 contra 32,000, el Señor le dice, ¿sabes qué? 32,000 son muchos. ¿Cómo? ¿Cómo? 32,000 son muchos. Señor, pero son 135,000. Y tú dices, ¿32,000 son muchos? Bueno, el mundo dice, debemos conseguir más soldados para ganar la batalla. Entonces, cuando un país entra en guerra, inmediatamente funciona lo que es la leva, y se llevan a los jóvenes para meterlos al cuartel, entrenarlos y mandarlos a pelear. Pero Dios dice, no, nosotros no vamos a conseguir más soldados. No vamos a hacer más llamamiento para que se unan al ejército. Dios dice, debemos disminuir los soldados para ganar la batalla. Debemos tener menos soldados para ganar la batalla. Y es algo tremendo, porque es que el Señor manda que seamos más debilitados para poder vencer. Un ejemplo también lo encontramos en las Escrituras, en la vida de Jacob, donde Jacob, él estaba preparándose para un posible ataque de su hermano Esaú. Usted recuerda ese pasaje en Génesis. Y tuvo, antes de que se encuentre él con su hermano, con Esaú, él tuvo tuvo un encuentro con el ángel del Señor. ¿Usted recuerda eso? Cuando él luchó contra el ángel del Señor hasta el alba. ¿Y cómo queda él después de esa lucha? El ángel del Señor, o sea, Cristo, le descoyunta el muslo, o sea, lo deja cojo. O sea, Jacob estaba preocupado porque iba a enfrentar a su hermano. Él tenía ese temor de enfrentar a su hermano y a la multitud de sus hombres. Y él tenía ese temor y caminaba bien. Y después que él tiene el encuentro con el Señor, se queda cojo. O sea, ahora él tenía que enfrentar a su hermano cojo. Quizás Jacob esperaba que el Señor lo fortalezca más para ese encuentro, lo haga más fuerte, más diestro, más resistente, pero el Señor lo hace más débil, lo deja medio lisiado para que vaya y pelee. Gedeón esperaba tal vez un fortalecimiento militar, aumentando el número de la tropa. Pero al final Dios lo disminuye de 4-1 a 450-1. O sea, los 135,000 hombres ahora se iban a enfrentar a 300. Las cosas cambiaron. Al principio, había una diferencia de 4 soldados madianitas contra un soldado israelita.
Alguien puede decir, todavía podemos hacer batalla, 4 contra 1. Podemos hacer batalla, de repente puedo con mi espada derribar a los 4 que están adelante, o a los 3 que están adelante, y posiblemente al que está en la retaguardia también, un hombre pueda matarle. Pero ahora el escenario cambia, porque ya no eran 32,000 soldados israelitas, eran 300, y ahora el ratio era por cada soldado israelita, él tenía que pelear ese soldado con 450 soldados madianitas. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo lo ve? ¿Qué piensa usted de eso? Un soldado ahora tiene que pelear contra 450. Hermanos, esto es para rascarse la cabeza. Para rascarse la cabeza. Un general, si actúa así en un país, yo estoy seguro el presidente lo saca. Sáquenme ese hombre, ¿qué está haciendo? Está disminuyendo la tropa. Si antes estábamos mal, ahora estamos peor. Si antes no teníamos ventaja, ahora estamos prácticamente derrotados. Pero el Señor fortalece nuestra fe. Pero antes de fortalecer nuestra fe, primero debe debilitar nuestra autoconfianza. Nunca vamos a tener confianza en el Señor hasta que nosotros no seamos débiles. Es preciso que seamos débiles. Que el Señor quite de nosotros, hermanos, todo orgullo de nuestro corazón. Que quite toda autoconfianza de nuestro corazón para que podamos recién ser usados en sus propósitos santos aquí en la tierra. Mientras eso no sea así, usted ni yo va a ser un siervo del Señor en sus manos. Mientras usted no sea débil, usted nunca va a ser instrumento en las manos de Dios. Toda la obra de preparación para la batalla, Dios la hace en medio de su pueblo. Quita de ellos cualquier posibilidad de que se vuelvan orgullosos y así pequen contra el Señor. Eso es lo que dice el versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Orgullo, orgullo. Entonces el Señor, en su sabiduría, para evitar que nosotros caigamos en ese pecado de orgullo, tenemos primero que reconocer: Señor, yo nada puedo hacer. Señor, yo soy completamente débil. Señor, yo no tengo nada que me pueda recomendar. Señor, yo dependo de ti, sin ti nada soy. Y lo que soy es por tu gracia, porque no hay nada que me recomiende a mí mismo. Eso es lo que el Señor estaba evitando. Eso es lo que el Señor... ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón del hombre. El orgullo, hermanos, es un pecado imperceptible. Imperceptible. ¿Cuántos de nosotros quizás algún día dirá: bueno, yo prediqué el Evangelio y se convirtieron 3? Y no, estamos así. Se convirtieron 3 y sacamos así el pecho para que nos vean, ¿no? Y todos nos digan: oh, es el evangelista de la iglesia, es el siervo de Jehová. No, hermanos, no se convirtieron 3 por él. Él cree que se convirtieron 3 por él. Su orgullo lo engaña. Fue el Señor quien convirtió 3 usando a veces, muchas veces, a un burro predicar. El orgullo, hermanos, es un problema, pero el miedo también es un problema. El orgullo es un problema y el miedo también es un problema. Y ambos, tanto el orgullo como el miedo, deben de ser quitados antes de que comience la batalla. Moisés dijo lo siguiente en Deuteronomio 28, y yo voy a leer de una versión distinta, voy a leer de la versión Biblia al Día. Es una Biblia para niños, porque lo está expresando en un lenguaje bastante sencillo que nosotros podemos comprender, a diferencia de Reina Valera 60. Deuteronomio 28 dice: y añadirán los oficiales: si alguno de vosotros es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa. O sea, que desanime también a los hermanos. No sea que también desanime a los hermanos. Y eso es lo que nosotros encontramos aquí en el versículo 3.
de Jueces 7. Dice, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Hermanos, yo pregunto, si Gedeón era un cobarde, como lo dice la interpretación moderna, porque sabemos que hay una interpretación moderna aún dentro de la llamada Reforma Protestante, porque muchos de ellos dicen, no, Gedeón era un cobarde. Sí, él no era ningún valiente. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se regresó él mismo? ¿Por qué no dijo, síganme todos los cobardes, yo también soy un cobarde, vámonos de aquí? Hermanos, él no se regresó porque él era valiente, como se lo había dicho el Señor, hombre esforzado y valiente. Y estas palabras nos enseñan que el miedo y la fe, miren, el miedo y la fe no pueden habitar en el corazón de un creyente, no pueden habitar juntos. O tienes miedo o tienes fe. ¿Y sabes por qué? Porque el miedo termina apagando esa fe, o la fe termina apagando el miedo. No puede haber un creyente que tenga miedo. No, no puede haber. Si tiene miedo es porque no tiene fe. Así dice la Escritura. Y eso es lo que nos enseña acá. Y si tiene fe, no tiene miedo, porque él cree en la palabra del Señor. Y esto es lo que nos enseña acerca del miedo y la fe. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Jueces capítulo 7, versículos del 4 al 6 dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Miren, ya se habían ido a causa de que Gedeón llama a que se devuelvan los cobardes. Dice, se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Un tercio. Y el Señor dice, aún es mucho. 135,000 contra 10,000. Y el Señor dice, aún es mucho. Es tremendo, hermanos, porque el Señor ve como nosotros no vemos. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no va contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Bueno, hermanos, si usted ha leído o ha escuchado alguna predicación acerca de esto, debe haber oído esa interpretación que nos dice de que aquellos que se agacharon para beber el agua como perros, o sea, a lamer el agua, eran soldados que eran desprevenidos, quedaban desprevenidos. O sea, cuando usted se agacha para lamer, usted ya deja de vigilar, ¿no? En tanto que los otros 300 se habían arrodillado y sacaban el agua y se la llevaban a su boca, pero ellos estaban vigilando. O sea, ellos nunca perdían de vista la vigilia, el estar viendo, ¿no? Bueno, hermanos, yo escuché también esa interpretación del pastor Adrián Rogers cuando él estaba predicando acerca de Gedeón. Pero yo creo que en realidad lo que Dios quería era tener en su mano 300 nada más. El Señor no estaba buscando hombres valientes, hombres así que estén vigilantes, atentos. No, Él decía, 300, dame 300, cualquiera. Aunque no sepa usar la espada, dame esos. Aunque no sepan agarrar una onda como David, dame a ese también, dame. Y lo vamos a ver nosotros. Lo vamos a ver, que en realidad no importaba si es que eran hombres vigilantes o eran hombres descuidados. Dios solamente estaba buscando 300 hombres, no buenos soldados. Claro, porque si se buscaba buenos soldados, el buen soldado iba a decir, por mi mano. Pero en cambio, si iban 300 que no sabían ni empuñar una espada, ¿a quién le iban a dar la gloria?
Al Señor, al Señor. Por eso es que esa interpretación tal vez debemos quitarla de nuestro pensamiento. Una iglesia con pocos hombres de fe y valientes hacen mucho más por la causa de Cristo que aquellas iglesias que tienen miles de miles. Allí vemos al Señor. ¿Cuántos hombres tenía la iglesia del Señor cuando Él estaba aquí en la tierra? ¿1,000? ¿5,000? ¿20,000? ¿Un estadio lleno? Él tenía 12 hombres nada más. Pero esos hombres eran hombres de fe y eran hombres valientes. Por eso es que una iglesia que tiene poco número no debe de estremecerse, no debe de decir, oh, qué difícil debe ser para nosotros. No, en tanto que seamos hombres de fe y hombres valientes, el Señor nos va a usar. Ahí en Jueces 7, versículos del 9 al 11, dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Hermanos, acá Dios le habla a Gedeón como si ya hubiesen ganado la batalla. Sí. Dice, porque yo lo he entregado en tus manos. Él no dice, yo los voy a entregar en tus manos. Él dice, yo ya los entregué en tus manos, Gedeón. Anda, mira. El Señor ya está hablando con palabras de victoria, hermanos. Y aquí el Señor le da una cuarta señal para esforzarlo. Ya le había dado 3 señales a Gedeón, pero el Señor le da una cuarta señal para que él sea esforzado. Y estas palabras nos enseñan la paciencia y la misericordia de Dios para con los suyos, para con aquellos quienes Él mismo prepara para sus propósitos. Vemos que el Señor no condena a Gedeón porque tenga dudas y temores iniciales, porque Él sabe que nosotros somos vasos agrietados, pero somos vasos en sus manos. Es normal, a veces tenemos temor, sí, por supuesto tenemos temor, pero también tenemos fe. Y si esa fe es genuina, esa fe echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor, también dice la Biblia. Un cristiano es alguien que no tiene temor, es lo que vemos acá. Pero uno de los puntos cruciales también que yo veo en este relato de la Escritura está en el versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Subraya ahí, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Sabe qué nos enseña esto, hermanos? Que la adoración genuina, la adoración verdadera, la adoración que es conforme al mandamiento del Señor en su palabra, esa adoración trae victoria antes de que se inicie la batalla. Antes de que se inicie la batalla. ¿Y esto qué nos dice? Que la victoria está en las rodillas. La victoria no está en las armas. La victoria está en las rodillas. Acuérdese que una reina de Inglaterra dijo que ella tenía más miedo de las oraciones de, no recuerdo el nombre, ¿perdón? ¿De quién? De Juan Knox. Ella dijo: yo temo más las oraciones de Juan Knox que de los ejércitos escoceses, creo que decía ella. Imagínense un rey que hable así. Y eso está en la historia. Temo más. ¿Por qué? Porque en las rodillas está la adoración verdadera. Hermano, ¿usted cree que una adoración mundana, una adoración rapera, una adoración salsera, va a traer victoria a las batallas que el creyente tiene en su vida? ¿Usted cree que esa adoración va a aumentar la fe de aquel que está disponiéndose para la batalla? Hermanos, eso no es verdad. Eso no es cierto. La victoria está en las rodillas y es crucial la adoración cuando el cristiano se tiene que enfrentar a lo que tiene que enfrentar. Los versículos 16 al 18 ahí de Jueces 7 dice:
Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí. Mire cómo habla ahora Gedeón. Él dice: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Hermanos, ¿cuáles eran las armas de esos 300 hombres que iban a pelear contra todo ese ejército de 135,000 hombres armados hasta los dientes? De esos que tenían camellos a montón, de esos que tenían espadas y escudos. ¿Cuáles eran? Ya se había quedado con 300. Eso ya es una desventaja a los ojos del mundo. Pero el mundo dirá: pues bueno, si les damos unos misiles nucleares a cada uno, de tal manera que cada disparo mate a 50,000, pues ya se gana la batalla. O les damos explosivos de napal a esos 300 y los otros 135,000 van a morir como chicharrón. Pero no. A esos 300, en el versículo 16, se nos dicen cuáles eran sus armas. Eran trompetas y cántaros vacíos con antorchas encendidas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? O sea, vas a pelear con 300 contra... y ni siquiera vas a llevar una espada, ni siquiera vas a llevar un arco con una flecha. ¿Qué estás llevando, Gedeón? No, pues yo estoy llevando una trompeta y estoy llevando acá unas antorchas. ¿Y qué vas a hacer con eso? Voy a derrotar a los madianitas en el nombre del Señor. Es tremendo, hermano. Acuérdese de David y de Goliat. Acuérdese de David y de Goliat. Saúl le puso la armadura al pobre muchachito y el muchachito le quedaba pues como una caparazón grande a una tortuga. No podía ni caminar. No podía caminar. Decía: sí, esto es para protegerme, esto es lo que usa un soldado de guerra, pero él se lo quitó y dijo: yo voy con mi onda en el nombre del Señor. Iba a luchar contra un gigante que tenía una armadura completa, que tenía espada, que tenía lanza y que tenía flecha. Pero eso no importa, hermano. Cuando el cristiano sale en el nombre del Señor y cuando el cristiano adora como debe de adorar, la victoria está asegurada. ¿Saben por qué? Porque no soy yo quien pelea, no es usted quien pelea, es Jehová de los ejércitos quien pelea. No es con ejército, no es con espada, mas con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Eran trompetas y cántaros vacíos con antorchas. Y ahora fíjese cómo dice Gedeón. Esto es algo que debe de alentarnos también bastante a nosotros. Dice: miradme a mí y haced como yo hago. Miradme a mí y haced como yo hago. Hermanos, si Gedeón hubiese dudado, el pueblo también hubiese dudado. Si Gedeón se acobardaba, el pueblo también se habría acobardado. El pueblo siempre mira a su líder. Nosotros debemos ver al Señor y creer en su palabra. Si el pastor imita la santidad de Cristo, la iglesia también imitará esa misma santidad. Si el pastor imita la valentía de Cristo, la iglesia será valiente. Si el pastor imita la humildad de Cristo, la iglesia será humilde. Si el pastor imita la justicia de Cristo, la iglesia será una que ande en justicia. Cuando el pastor deje de imitar a Cristo, la iglesia debe abandonarlo y seguirlo al Señor. Hermanos, este es un mensaje para toda la iglesia, para todos nosotros. Y lo primero que nos enseña es que Dios no necesita una multitud para cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Dios no necesita grandes hombres. Dios no necesita teólogos o necesita teólogos. No. Dios no necesita pues hombres altamente preparados en una expresión verbal única para predicar un sermón, o necesita esa clase de hombres. Moisés, ¿cómo hablaba? Pedro, ¿cómo hablaba?
Dios no necesita grandes hombres según la perspectiva del mundo para el avance del reino aquí en la tierra. Dios tenía en sus manos a Gedeón y a 300 hombres sin armas para derrotar un ejército de 135,000. La iglesia debe pensar también de esa manera, en lugar de irse a los números. Porque nosotros encontramos ahora que hasta aún dentro del campo del reformado parece que el propósito son los números. Hay que aumentar los números. Tenemos que ser más. Tenemos que aumentar. No, la iglesia no debe de irse a los números. Es mejor pocos hombres fieles a Dios y de buen testimonio que una multitud cuya amistad es con el mundo, el pecado, la mentira y la injusticia. Es mejor pocos que tengan esas características espirituales. Es mejor tener pocos hombres y mujeres que tienen comunión con Dios y oran de verdad, que tener academicistas fríos y cuyas vidas avergüenzan el evangelio de Cristo. Hermanos, la victoria es de los creyentes débiles que se ponen en las manos del Señor. Ese es el mensaje de Cristo, esa es la verdad.